David Blackwood, un director ejecutivo frío y despiadado, admirado mundialmente por su inteligencia y perspicacia empresarial. Sin embargo, bajo ese glamoroso exterior se esconde un alma marcada por el dolor y el resentimiento. De niño, David tuvo una familia feliz hasta que Madeleine Carter, la madre de Evelyn, intervino en el matrimonio de sus padres. Esa aventura ilícita destrozó su hogar, dejando a su madre devastada y falleciendo en soledad. El recuerdo de las incontables noches de insomnio junto al lecho de su madre sigue atormentándolo. David nunca ha olvidado sus lágrimas y ahora cree que la venganza es la única manera de llenar el vacío que siente en su corazón. Había esperado durante años, siguiendo cada movimiento de Madeleine Carter, pero el destino le abrió una nueva puerta al descubrir a su hija, Evelyn Carter, una mujer inocente y bondadosa. Poco a poco, un cruel plan tomó forma. Destruiría a Evelyn tal como su madre había destruido a su familia. Evelyn Carter, una trabajadora de oficina diligente, lleva una vida sencilla pero resiliente. Vive en un pequeño apartamento con su madre, la persona que más ama en el mundo. Evelyn nunca tuvo una infancia adinerada ni lujosa, pero está orgullosa de su madre, la mujer que, según ella, la crió sola con incansable esfuerzo a lo largo de los años. Para Evelyn, la vida es un ciclo de largas jornadas laborales y el cuidado nocturno de su madre enferma. Ignora por completo que la madre a la que venera es la causa de la tragedia en la vida del hombre con el que está a punto de casarse. Evelyn vive bajo el estrés constante de las crecientes facturas médicas. Está agotada por trabajar a tiempo completo mientras cuida a su madre a diario. Lo único que la mantiene en pie es la creencia de que, de alguna manera, lo superará todo. Cuando David descubre que Evelyn es la hija de la mujer que destruyó a su familia, decide arruinarle la vida de forma despiadada mediante un matrimonio sin amor, atrapándola en sus propios sueños. Quiere que Evelyn experimente la misma desesperación que su madre, que la vea caer de rodillas y suplicarle, solo para ser rechazada sin piedad. Con meticulosos cálculos, David comienza a acercarse a Evelyn. Se presenta como un caballero encantador, ofreciéndole una calidez que nunca antes había experimentado. Con pequeños regalos, cenas suntuosas y su irresistible presencia, poco a poco se gana su confianza. David le hace creer a Evelyn que es especial, la única mujer que podría entrar en su mundo, pero tras su encantadora sonrisa se esconde un oscuro plan que solo él conoce. El fatídico día llega antes de lo que Evelyn esperaba. En un restaurante de lujo, bajo la luz de las luces centelleantes, David le propone matrimonio con un brillante anillo de diamantes y la promesa de hacerse cargo de sus gastos y cubrir el tratamiento de su madre. Sus ojos están llenos de ternura, pero en el fondo albergan una frialdad indescifrable. Evelyn está atónita. No puede creer que un hombre tan perfecto la haya elegido, una chica común y corriente con una vida difícil. Pero cuando piensa en su madre, en las interminables visitas al hospital y en el miedo a perder a su única familia, no puede negarse. La propuesta de matrimonio de David es como un salvavidas, ayudándola a aferrarse a la última esperanza para su madre. Evelyn está de acuerdo, pero su corazón le susurra que algo no anda bien. Su boda es un espectáculo deslumbrante de opulencia, convirtiéndose en la comidilla de la élite. Evelyn, ataviada con un impresionante vestido de novia, se encuentra frente al espejo en una habitación adornada con oro, pero su corazón se siente vacío. Desde que aceptó la propuesta de David, todo ha ido demasiado rápido. Las pruebas de vestidos, la selección del lugar y la lista de invitados, todo organizado por él. Evelyn se siente como una muñeca colocada en su lugar sin voz ni voto. El gran salón resplandece con candelabros de cristal, flores blancas inmaculadas que adornan el pasillo y cientos de invitados esperan con ansias los votos de la pareja. Pero en medio de la grandeza, Evelyn solo siente una frialdad insoportable. David está de pie ante el altar, impecablemente vestido con un traje negro, con el rostro desprovisto de emoción, salvo por una leve sonrisa calculada. Su mano está helada al tomar la de Evelyn, provocándole escalofríos en la espalda. Cuando el oficiante pregunta, ¿aceptas, David Blackwood, a Evelyn Carter como tu legítima esposa? David simplemente asiente, con una voz profunda que resuena con una indiferencia escalofriante. Sí, acepto. Los votos de Evelyn tiemblan al hablar. Yo sí. Estallan los aplausos, las ovaciones llenan el aire, pero Evelyn se siente atrapada en una jaula de oro. Al mirar a David a los ojos, no encuentra amor, solo una distancia invisible y la persistente sensación de ser solo un peón en su juego. ¿Descubrirá Evelyn la verdad tras este matrimonio?
¿Conseguirá David vengarse? Bienvenidos, queridos miembros de la familia Soul Stories, a la historia de hoy. Suscríbete al canal y forma parte de esta creciente familia. Cuéntanos desde qué ciudad sigues la historia. La noche de bodas de Evelyn y David se desarrolló en un ambiente cargado de tensión, no la que nace de la emoción ni la anticipación, sino de la fría distancia y el conflicto tácito. Evelyn, envuelta en un impecable vestido de seda, con el rostro teñido de melancolía, sabía muy bien que este matrimonio no nació del amor. Era simplemente un acuerdo tácito, un camino que se había visto obligada a tomar por el bien de su madre enferma. Sin embargo, a pesar de ser consciente de la dura realidad, su corazón no podía evitar sentir el dolor de la traición. David estaba frente a Evelyn, su mirada penetrante escudriñando cada delicado rasgo de su rostro. La miró no con la ternura de un recién casado, sino con la mirada de un depredador que finalmente había atrapado a su presa. No había prisa en sus movimientos. Se acercó a ella lenta y deliberadamente, observando cada destello de emoción que cruzaba su rostro. Para él, este era el momento que había estado esperando, el momento en que ella se derrumbaría ante él, tal como su madre había destrozado a su familia. Sin embargo, en el instante en que su mano tocó su suave piel por primera vez, sintió un temblor genuino bajo las yemas de los dedos. Sus ojos claros e inocentes reflejaban una aprensión silenciosa, carente de la astucia o el engaño que siempre había supuesto que poseía. Y entonces, cuando llegó el momento decisivo, David se quedó paralizado. Evelyn aún era virgen. Una oleada de sorpresa lo invadió, tomándolo por sorpresa de una forma que jamás había previsto. Siempre había creído que Evelyn era igual que su madre, una mujer experta en seducción, que usaba su belleza para lograr sus objetivos. Pero la verdad ante él era completamente distinta. Evelyn nunca había pertenecido a nadie, nunca había usado su encanto para conseguir nada. Ella era mucho más inocente y pura de lo que jamás había imaginado. Esta inesperada revelación despertó algo en él, algo inquietante y extraño. Evelyn, al notar la contradicción en la mirada de David, no comprendió por qué dudaba. Se había preparado para su inevitable posesión, para el dominio despiadado que esperaba de él. Pero en cambio, él simplemente se quedó tendido a su lado, manteniendo una distancia prudente. Esa noche, David no la tocó como ella temía. En cambio, permaneció en silencio, mirando al techo, con la mente llena de pensamientos que aún no podía comprender. Durante los días siguientes, la tensión entre ellos permaneció palpable. David mantuvo su actitud fría y distante, pero en el fondo no podía dejar de pensar en Evelyn. Se encontró observándola con más atención, notando los pequeños gestos considerados que antes escapaban a su atención. Evelyn se mantuvo amable y cariñosa, a pesar de su distancia emocional. Le preparaba el desayuno en silencio cada mañana, colocando su taza exactamente como a él le gustaba, sin necesidad de pedírselo. Le recordó con cariño que se llevara el abrigo cada vez que refrescara. Una noche, después de un día agotador de trabajo, David regresó a casa con un fuerte dolor de cabeza. Sin decir palabra, Evelyn le puso delante una taza humeante de té de jengibre. El aroma relajante impregnaba el aire, y al mirarla, no vio cálculo, solo sincero cariño. No podía comprender por qué Evelyn seguía tratándolo con tanta amabilidad cuando él solo le había ofrecido fría indiferencia. A pesar de sus intentos de mantenerse distante, David empezó a sentir sutiles cambios en su interior. Cada vez que veía a Evelyn cuidar de su madre, sus suaves sonrisas y la preocupación en sus ojos lo atormentaban. Le inquietaba darse cuenta de que empezaba a importarle. Intentó ignorar el persistente deseo de protegerla del dolor. Pero con cada día que pasaba, ese impulso se hacía más fuerte. Poco a poco, David se dio cuenta de que la satisfacción con su plan de venganza comenzaba a menguar. En lugar de sentirse triunfante, empezó a sentirse culpable al ver a Evelyn soportar su frialdad con silenciosa resiliencia. La ira que una vez lo había alimentado ya no se dirigía a ella, sino a sí mismo. Ya no podía ignorar el creciente conflicto en su corazón. ¿Por qué sentía de repente la necesidad de proteger a Evelyn cuando su plan original había sido destruirla? La línea entre la venganza y algo más profundo comenzaba a difuminarse, y David se encontraba en una encrucijada que nunca imaginó. Una noche, cuando Evelyn regresó a casa tras un largo día en el hospital cuidando a su madre, parecía más agotada que nunca. David la observaba a distancia, con una extraña opresión en el pecho. Vio sus frágiles hombros temblar de fatiga,
pero ella aún se mantenía con una fuerza serena. Ella nunca se quejó, nunca lo culpó por su frialdad. Simplemente hizo lo que debía hacer, sin esperar nada a cambio. Y esa comprensión lo afectó profundamente de maneras que no podía explicar. Esa noche, mientras Evelyn se quedaba dormida, David se sentó a su lado, con la mirada más tierna que nunca. Extendió la mano, queriendo rozar su delicado rostro con los dedos, pero en el último momento la retiró. No quería ir demasiado lejos. Tenía miedo de sus propias emociones. Si se permitía amarla, significaría abandonar el odio, la venganza que había alimentado con tanto esmero durante años. Evelyn seguía sin ser consciente de la agitación interior de David. Para ella, él seguía siendo el marido distante e indiferente que se había casado con ella por necesidad. Pero en los momentos en que no lo veía, David había empezado a cambiar. Se encontraba observándola con más frecuencia, sintiéndose incómodo cada vez que ella parecía triste. Ella ya no era solo un instrumento para su venganza, se estaba convirtiendo en alguien a quien respetaba, alguien a quien admiraba. Sin embargo, David no podía afrontar sus sentimientos, no podía admitir que su corazón comenzaba a ablandarse por Evelyn. Esta lucha interna lo dejó más retraído que nunca. No sabía qué hacer con las emociones que lo atormentaban. Empezó a quedarse en el trabajo hasta tarde, evitando aún más a Evelyn. Sin embargo, por mucho que intentara distanciarse, los pensamientos sobre ella persistían en su mente. Los muros que David había construido para protegerse se derrumbaban lentamente. Comprendió que un día tendría que elegir entre la venganza y el amor, entre el pasado y el presente. ¿Pero tendría el valor de afrontar esa verdad? Con el paso del tiempo en su matrimonio frío y sin amor, la única preocupación de Evelyn era su madre. La cruel enfermedad le arrebataba lentamente la vida a su madre, y cada día que pasaba, se debilitaba más. Evelyn hacía todo lo posible, yendo y viniendo entre el trabajo y el hospital, aferrándose a la débil esperanza de poder prolongar su vida. Pero la enfermedad avanzaba implacablemente, como una vela que se apaga lentamente ante una tormenta inevitable. Los últimos días de su madre fueron un ciclo constante de preocupación y desesperación para Evelyn. Alguna vez soñó con una vida tranquila para su madre, una vida libre de preocupaciones y dolor. Pero ahora solo podía aferrarse a la frágil mano de su madre, rezando en silencio por un milagro que sabía que nunca llegaría. Una noche, al regresar David del trabajo, la casa quedó envuelta en un silencio pesado y sofocante. Sus pasos se detuvieron en la puerta del dormitorio, donde la tenue luz de la lámpara de noche proyectaba una luz débil y parpadeante. Vio a Evelyn sentada inmóvil junto a la cama de su madre, con los ojos hinchados y rojos, y el rostro marcado por una tristeza insoportable. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, y sus labios temblorosos susurraban: «Mamá, lo siento mucho». No podía hacer nada más. Madeleine Carter había fallecido mientras dormía, dejando este mundo en silenciosa resignación, libre de sus interminables luchas y dolor. Evelyn se quedó paralizada, con la mirada vacía y el cuerpo inerte como una estatua. Se aferró a la fría mano de su madre como si soltarla significara perderla para siempre. David permanecía en las sombras, con el corazón latiendo con fuerza mientras veía a la mujer que una vez había despreciado desmoronarse ante él. Su corazón estaba destrozado sin remedio, y lo que más le sorprendió fue el dolor inesperado que sintió en su propio pecho. Evelyn había perdido a su única familia, y por primera vez en su vida, sintió un profundo arrepentimiento por su crueldad, por su presencia en su vida, que solo había traído más dolor. Desde ese día, algo cambió en su interior. Ya no miraba a Evelyn con la mirada de la venganza, sino con una empatía silenciosa de la que nunca se creyó capaz. El amor que, sin saberlo, había desarrollado por ella empezó a superar el odio que había albergado durante tanto tiempo. Su deseo de venganza fue reemplazado poco a poco por el deseo de consolarla y protegerla. David se encontró más cerca de Evelyn, ya no distante ni indiferente. Le preparaba la comida, le ponía una manta cálida sobre los hombros cuando ella se sentaba junto a la ventana durante horas, absorta en sus recuerdos. No le ofreció palabras de consuelo. Sabía que no significarían nada, pero su silenciosa presencia lo decía todo. Una noche, cuando Evelyn rompió a llorar desgarradoramente, David ya no mantuvo la distancia. En cambio, la abrazó y la dejó llorar contra su pecho. «Estoy aquí, Evelyn». «No estás sola», susurró, sin la fría indiferencia de antes. Evelyn no supo cuándo sucedió,
Pero el hombre que una vez creyó incapaz de brindarle calidez se había convertido en su único consuelo. La ternura que le mostraba, aunque no expresada, se filtraba en las grietas de su corazón roto. David, en cambio, ya no soportaba la idea de lastimar a Evelyn. Al ver su frágil figura, su mirada vacía y la silenciosa fuerza que aún conservaba, se sintió como el peor de los hombres. La rabia y la sed de venganza que una vez lo consumieron ahora parecían insignificantes comparadas con el peso del dolor de Evelyn. En esos momentos de silencio y dolor, David comprendió algo profundo. Ya no luchaba por venganza. Luchaba contra el deseo abrumador de amarla, de quitarle el dolor y de sanar el corazón que una vez quiso romper. Durante los días en que Evelyn estaba agotada por la pérdida de su madre, David era el único a su lado. Ya no la observaba desde la distancia, sino que permanecía cerca en silencio, cuidándola de la única manera que sabía. Por las mañanas, le dejaba en silencio una taza de té caliente en el escritorio. Por las noches, preparaba comidas sencillas, sabiendo que ella apenas comería. Cuando Evelyn permanecía inmóvil junto a la ventana durante la noche, absorta en sus recuerdos, David le cubría los hombros con una manta cálida sin decir palabra. Por primera vez, Evelyn sintió su silenciosa preocupación. No era fría ni controladora, sino genuina y tierna, de una forma que jamás había esperado de él. En las noches en que el dolor la abrumaba y ya no podía contener las lágrimas, David se sentaba a su lado en silencio. Y cuando ya no pudo contener los sollozos que la desgarraban, él extendió la mano y la abrazó con ternura. «Estoy aquí, Evelyn. No estás sola». Su voz ya no transmitía la fría indiferencia del pasado, sino una dulzura inusual que la tomó por sorpresa. Evelyn había creído alguna vez que este hombre era incapaz de amar, incapaz de sentir empatía. Pero su paciencia y su silenciosa presencia habían ido abriéndose paso poco a poco en las grietas de su corazón roto. David nunca imaginó que se convertiría en un consuelo para Evelyn. Sin embargo, al ver su frágil figura, el vacío en sus ojos y la frialdad de sus manos temblorosas, se sintió un pecador. El odio al que una vez se aferró ahora parecía insignificante ante el sufrimiento real y crudo de Evelyn. Poco a poco, se dio cuenta de que ya no podía hacerle daño. Cada vez que la veía agotada y vulnerable, sentía que se había adentrado demasiado en el camino de la venganza, olvidando que el corazón humano tiene sus límites. Había noches en que Evelyn se dormía con los ojos hinchados y David se sentaba en silencio a su lado, con la mirada llena de tristeza y arrepentimiento. «Evelyn, lo siento». Las palabras fueron susurradas tan suavemente que ni siquiera él estaba seguro de si ella las oía. Con el paso del tiempo, aunque no se pronunciaron palabras de amor, Evelyn percibió gradualmente un cambio en David. Ya no era el hombre que buscaba destruirla. En cambio, se había convertido en alguien que realmente la quería, alguien que se preocupaba por ella y por ella. Una mañana, al despertarse Evelyn, encontró a David sentado junto a su cama, dormido por el cansancio. Por primera vez, comprendió que era solo un hombre, no la fría máquina de venganza que alguna vez creyó que era. Verlo, sus rasgos habitualmente afilados suavizados por el sueño, despertó algo desconocido en su interior, una ternura inesperada. En el fondo de Evelyn, algo empezaba a cambiar. Quizás la silenciosa dulzura que él mostraba, aunque nunca la expresaba con palabras, había empezado a calar hondo en su corazón. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí, como un destello de calidez en medio de la fría realidad que habían compartido. Y desde ese momento, ya no se sintió tan sola como antes. El dolor de Evelyn por la pérdida de su madre aún persistía, haciéndola sentir como si viviera en un mundo sin luz. Cada día que pasaba se hundía en la soledad y el arrepentimiento. Sin embargo, con el apoyo silencioso de David, poco a poco volvió a su rutina diaria. Continuó trabajando, intentando concentrarse en los detalles para no derrumbarse. Una tarde, mientras ordenaba el estudio de David, Evelyn encontró por accidente un sobre su escritorio. Era sencillo, sin nada destacable, salvo por su nombre, Evelyn Carter, escrito en el anverso con la firme letra de David. Dudó un momento, sintiendo una inexplicable inquietud. David había cambiado mucho en los últimos días, volviéndose más amable y atento, pero una duda persistente aún la atormentaba, un miedo invisible que nunca se había atrevido a afrontar. Con manos temblorosas, abrió el sobre y, al deslizarse las páginas, sus ojos se detuvieron en el encabezado en negrita de la primera página. Objetivo: destruir a Evelyn Carter para que su madre sufra el mismo dolor que la mía.
Evelyn se quedó paralizada. No podía creer lo que veía. Cada palabra de la página se sentía como una daga fría y afilada que se le clavaba en el corazón. Hojeó las páginas, con los ojos abiertos de par en par, horrorizados, al leer el plan meticulosamente detallado que David había ideado. Desde su estrategia calculada para ganarse su confianza hasta obligarla a un matrimonio que ella creía basado en el amor. Todo había sido parte de su cruel plan de venganza. Su mundo se derrumbó a su alrededor, pero el golpe más doloroso lo recibió de un documento aparte que yacía al final de la pila, un extenso informe sobre su madre, Madeleine Carter. Evelyn lo recogió, con la mirada fija en las despiadadas palabras escritas con tinta negra: Madeleine Carter, la mujer que destruyó la felicidad de mi familia y condujo a mi madre a una vida de miseria hasta el final. Su corazón se encogió dolorosamente. No podía creer lo que leía. Su madre, la mujer a la que había amado y cuidado toda su vida, ¿era la causa de la destrucción de la familia de David? ¿Acaso todas las tragedias que él sufrió se debían a las acciones de su madre? Evelyn retrocedió un paso, respirando con dificultad. Ya no podía negar la verdad. Aquellos documentos en sus manos lo confirmaban. Una oleada de agonía la invadió. Siempre se había sentido orgullosa de su madre, creyendo que la había criado sola con fuerza y dignidad, pero ahora comprendía que la misma persona a la que admiraba había sido el catalizador del sufrimiento del hombre al que, sin saberlo, había llegado a amar. Justo entonces, David entró en la habitación. Se detuvo en seco, con el rostro ensombrecido, al ver a Evelyn allí de pie, pálida, con los ojos llenos de angustia y devastación. «Tú, Evelyn, ¿qué haces?» La voz de David se quebró, apretando los puños, al darse cuenta de lo que ella sostenía. Evelyn no respondió de inmediato. Simplemente lo miró con ojos llenos de traición y dolor. Respirando hondo, intentó contener los sollozos que amenazaban con escapar. ¿Era todo una mentira?, preguntó con la voz quebrada, mientras sus manos temblorosas le ofrecían los documentos. David permaneció en silencio. No podía negarlo. Siempre supo que este momento llegaría, pero nunca imaginó que dolería tanto. Ver las lágrimas rodar por el rostro de Evelyn fue como si una mano invisible le apretara el corazón. Ella lo miró fijamente un buen rato, buscando algo, cualquier cosa que pudiera refutar la verdad que acababa de descubrir. Pero no había nada. Con la voz cargada de emoción, finalmente susurró: «Lo siento». A David se le cortó la respiración. «Lo siento por mi madre. No sabía lo que le hizo a tu familia, pero nunca quise hacerte daño». Su sincera disculpa lo dejó atónito. Ella desconocía el pasado, pero se disculpaba por los pecados de otra persona. La culpa lo atormentaba, pero no se atrevía a decir ni una palabra. Sin mirar atrás, Evelyn se dio la vuelta y huyó de la habitación, dejando a David allí, consumido por el peso aplastante del remordimiento. Esa noche, Evelyn empacó sus pertenencias en silencio. Cada objeto que metía en la maleta se sentía como un doloroso fragmento de recuerdo que le desgarraba el corazón. No podía quedarse en esa casa ni un segundo más. Su corazón estaba destrozado y ya no soportaba vivir en un lugar construido sobre engaños y mentiras. Pero en el fondo, guardaba un secreto que aún no había tenido la oportunidad de compartir. Estaba embarazada. Evelyn había descubierto su embarazo semanas atrás, pero nunca había encontrado el momento oportuno para contárselo a David. Había planeado esperar el momento perfecto, un momento para sentarse y hablar de su futuro. Pero ahora, después de todo lo que había descubierto sobre él, no podía dejar que su hijo creciera en un hogar lleno de venganza y falsedad. De pie frente al espejo, Evelyn colocó suavemente una mano sobre su vientre aún plano, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Te protegeré, mi amor. No dejaré que nadie te haga daño». Su voz era un susurro, una promesa llena de amor y tristeza. Sabía que irse no sería fácil. Alejarse de la vida en la que una vez creyó, del hombre al que había empezado a amar a pesar de todo, fue como arrancarse una parte de sí misma. Pero tenía que irse. Tenía que dejar atrás el dolor, la traición y todos los sueños destrozados que los acompañaban. Respirando hondo, Evelyn cerró la cremallera de su maleta, secándose las lágrimas. Estaba decidida a empezar de nuevo, sin importar lo difícil que fuera el camino. Al amanecer y con la ciudad envuelta en una bruma, Evelyn salió silenciosamente de la gran mansión, arrastrando una pequeña maleta.
no se atrevió a mirar atrás, temerosa de que su determinación flaqueara. Cada paso que se alejaba de la vida que una vez creyó poder soportar se sentía como una grieta más en su corazón ya destrozado. Lo que Evelyn no sabía era que dentro de la mansión, en la habitación tenuemente iluminada que una vez compartieron, David había pasado toda la noche despierto. Se sentó en el borde de la cama, con los ojos inyectados en sangre por el cansancio, contemplando el vacío que ella había dejado atrás. Un vacío profundo se apoderó de él, un dolor desconocido que nunca antes había experimentado. Cuando comprendió que realmente se había ido, el pánico lo invadió. Registró cada rincón de la casa, la llamó repetidamente y envió gente a recorrer la ciudad buscando cualquier rastro de ella. Pero Evelyn había desaparecido sin dejar rastro, sin una sola despedida, sin una sola pista de su paradero. Evelyn, susurró su nombre, el sonido sepultado por el silencio opresivo de la mansión. La finca, antes animada y bulliciosa, ahora se sentía más vacía y fría que nunca. El silencio lo envolvía por cada rincón, sofocándolo, recordándole a quien ya no estaba. Sin su presencia, la casa parecía vacía, reducida a un simple cascarón de lujo y vacío. Los imponentes muros que una vez irradiaron poder ahora parecían barrotes que atrapaban a un hombre con solo arrepentimiento. David nunca se había sentido tan impotente. Siempre había tenido el control de su imperio, de la vida de la gente. Pero ahora estaba a merced de una soledad que lo carcomía profundamente. Cada regreso a la mansión tras una búsqueda infructuosa lo agobiaba aún más, hundiéndolo aún más en el abismo de la culpa y la añoranza. Se encontró en su oficina, mirando el escritorio vacío donde Evelyn solía dejarle el café de la mañana en silencio. Los suaves ecos de su voz, el delicado crujido del papel mientras ordenaba, habían sido antes ruido de fondo. Ahora lo atormentaban. El tic-tac del reloj de pared era el único sonido que rompía la quietud opresiva, un cruel recordatorio del tiempo que se le escapaba entre los dedos, un tiempo que jamás podría recuperar. Pasándose una mano temblorosa por el pelo, David cerró los ojos intentando ahuyentar los recuerdos que lo atormentaban. La mirada llorosa de Evelyn, el temblor en su voz al confrontarlo con la verdad, y finalmente su silueta alejándose sin mirar atrás. Cada momento se repetía en su mente como un castigo del que no podía escapar. La comprensión de que la había perdido, de verdad, se apoderó de él como un plomo. Alguna vez se creyó inquebrantable, creyendo que podía doblegar a Evelyn a su voluntad, pero ahora veía lo equivocado que estaba. La ira y el odio que una vez lo alimentaron se habían consumido, dejando solo las cenizas del arrepentimiento. Las noches sin dormir le pasaron factura. David vagaba por los pasillos como un fantasma, recorriendo las habitaciones que ella había habitado. Recorrió con los dedos los lomos de los libros que ella solía leer, recordando cómo se acurrucaba con ellos hasta altas horas de la noche. Aún podía imaginar el suave pliegue de sus cejas al encontrarse con un pasaje difícil, o la risita silenciosa que soltaba ante algo divertido. Cada recuerdo era tan vívido, pero a la vez tan dolorosamente lejano. Al entrar en su dormitorio, sus ojos se posaron en el abrigo que ella había dejado, todavía colgado en el armario. Un aroma familiar a jazmín, su favorito, flotaba en la tela. Extendió la mano, rozando la suave tela con los dedos, como si se aferrara al último fragmento que quedaba de ella. Un dolor agudo le retorcía el pecho, crudo e implacable. Sentado en el borde de la cama, su mirada permanecía fija en el vacío a su lado. Tantas noches había permanecido allí, escuchando el ritmo constante de su respiración, vigilándola mientras dormía plácidamente, ajeno a la tormenta que se gestaba en su interior. Y, sin embargo, ¿qué había hecho? Había convertido su matrimonio en una trampa cuidadosamente calculada, solo para darse cuenta demasiado tarde de que la mujer que buscaba destruir se había convertido en la única persona sin la que no podía vivir. Soltó una risa amarga, hueca y cargada de autodesprecio. ¿Tanto me odias, Evelyn? ¿Lo suficiente como para irte sin decir una palabra? La mansión se sentía sofocante sin su presencia. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que escuchó su suave risa, desde la última vez que vio el brillo de sus ojos al hablar de lo que amaba? Cada habitación resonaba con la ausencia de su calidez, y David finalmente afrontó la verdad. La extrañaba más de lo que jamás imaginó. En la quietud de su soledad, admitió para sí mismo lo que antes había sido demasiado ciego para ver. La amaba, no por venganza, ni por posesión ni por orgullo, sino porque ella le había mostrado lo que significaba realmente querer a alguien. Su bondad,
su resiliencia y la silenciosa fortaleza que portaba a pesar del peso de su crueldad. Había caído en la trampa, y ahora temía que fuera demasiado tarde. Hundiendo la cabeza entre las manos, su voz se quebró al susurrar: «Evelyn, ¿dónde estás? Por favor, vuelve conmigo». No sabía cómo la había dejado escapar, pero de una cosa estaba absolutamente seguro. Si tuviera la más mínima oportunidad de arreglar las cosas, movería cielo y tierra para ganarse su perdón. Pero ¿acaso el destino aún le reservaba esa oportunidad, o la había perdido para siempre? Una mañana temprano, mientras David permanecía en silencio en su oficina, agarrando con fuerza un portarretratos de Evelyn, su asistente personal, Thomas, entró con expresión seria. «Sir Blackwood, encontré a Evelyn». David se levantó de golpe de la silla, con el corazón encogido. «¿Dónde está?». Tenía la voz ronca por las noches sin dormir. Thomas dudó un momento antes de entregarle un fajo de documentos. Encima había una ecografía, 2 diminutas figuras creciendo dentro del útero de Evelyn. «Está embarazada, señor, y parece que no quiere que lo sepa». David se quedó paralizado, con los dedos temblorosos al tocar el delicado papel y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Un torrente de emociones lo invadió: felicidad, incredulidad y un profundo dolor. Evelyn llevaba en brazos a sus hijos, los hijos de sus hijos, pero la fugaz alegría fue rápidamente reemplazada por el miedo. Ella lo había dejado, y ahora quizá no quería volver jamás. Él la había lastimado demasiado, y la idea de que podría perder a la familia que nunca supo que quería hasta ese momento era asfixiante. Sin dudarlo un instante, David salió corriendo de su oficina. No dejaría que Evelyn se alejara de él para siempre. David la encontró en un pequeño pueblo costero, donde vivía en una casita modesta pero acogedora. Había elegido una vida de soledad, lejos del lujo y los dolorosos recuerdos del pasado. Cuando David llegó, su mirada se fijó de inmediato en Evelyn con su vientre embarazado, una imagen que lo dejó sin palabras. Evelyn lo vio desde lejos. El dolor se reflejó en sus ojos, pero rápidamente se dio la vuelta como si intentara escapar, pero David no la dejó seguir corriendo. «Evelyn», gritó, con la voz llena de desesperación. Ella se quedó paralizada, con la mano apoyada instintivamente en su vientre, como si protegiera las 2 diminutas vidas que albergaba del hombre que tenía delante. «¿Por qué estás aquí?». Su voz era fría, desprovista de la calidez que una vez tuvo. David se acercó a ella lentamente, con la mirada llena de angustia. «Sé que estás embarazada». Dudó, con la voz quebrada. «Son míos, ¿verdad?». «Son míos». Evelyn apretó los puños con fuerza, con la mirada fija. «No, no son tuyos», dijo con firmeza, sin vacilar. Sus palabras le clavaron a David una puñalada en el corazón. Negó con la cabeza, incrédulo. «Evelyn, no puedes negar la verdad». «Yo sé la verdad». Soltó una risa amarga, con el dolor evidente en sus ojos. «¿Verdad? ¿Quieres saber la verdad, David? La verdad es que me usaste para vengarte. La verdad es que destruiste a mi familia. La verdad es que nunca fuimos más que un trato». David guardó silencio, incapaz de refutar sus palabras. «No te necesito, ni los bebés tampoco». Evelyn cortó cualquier defensa que pudiera tener. «Déjame en paz». David sintió el peso aplastante de perderlo todo. Cayendo de rodillas ante Evelyn, sus ojos le suplicaron: «Evelyn, sé que me equivoqué. Sé que te lastimé. Pero no dejaré que enfrentes esto solo. Quiero ser su padre. Quiero arreglar las cosas». A Evelyn se le llenaron los ojos de lágrimas. No podía creer sus palabras, no después de todo lo que habían pasado. «Es demasiado tarde, David». Su voz era apenas un susurro, cargada de dolor. «No puedes volver y fingir que no pasó nada». David cerró los ojos y respiró hondo. «No estoy fingiendo. Te quiero, Evelyn. Te amo a ti y a nuestros hijos». Evelyn lo miró fijamente, con un conflicto furioso en su corazón. Una parte de ella quería creerle, darle otra oportunidad, pero las heridas que le infligió aún estaban abiertas y la atormentaban cada día. «Si no puedes perdonarme, lo aceptaré. Pero, por favor, no me niegues la oportunidad de ser su padre». Su voz se quebró, sus ojos rogando por una sola oportunidad.
Evelyn se giró, ocultando las lágrimas que corrían por sus mejillas. No son tu llave, susurró. Y David se dio cuenta de que él solo había destrozado su propia felicidad. Pero David se negó a rendirse. Por mucho que ella intentara alejarlo, él estaba decidido a demostrar que realmente quería ser padre, ser el esposo que siempre debió haber sido. Esta vez, no la dejaría sola. David comprendió que debía luchar para recuperar la confianza de Evelyn. Ya no podía ser solo un esposo de nombre. Él tenía que ser su verdadero compañero, el padre de los 2 niños que crecían en su interior. Evelyn seguía profundamente herida, pero en el fondo sabía que no podía ocultar la verdad para siempre. Tras su doloroso encuentro en el pequeño pueblo costero, David comprendió que las palabras por sí solas no bastarían para cambiar el corazón de Evelyn. Su engaño y sus planes calculados la habían herido profundamente, pero él no podía rendirse. A pesar del rechazo de Evelyn, David la cuidó en silencio, a su manera. No se presentó ante ella, pero la cuidó desde la distancia. Contrató a gente para que le ayudaran a reparar su casa y pagó discretamente las facturas del hospital, de las que ella no estaba al tanto. Cuando supo que trabajaba en una pequeña oficina para llegar a fin de mes, David contactó al director para asegurarse de que tuviera el mejor ambiente laboral posible, donde nadie pudiera complicarle la vida. Sin embargo, Evelyn no tenía ni idea de que cada mañana, al salir de casa, David siempre estaba allí, observándola desde un coche negro aparcado discretamente calle abajo. Su mirada seguía cada paso, llena de un anhelo silencioso. Sabía que seguía enfadada, que aún no estaba lista para perdonarlo, pero el simple hecho de verla a salvo cada día le bastaba. Una noche, mientras Evelyn regresaba a casa exhausta, con los pasos vacilantes por los sutiles dolores del embarazo, David quiso instintivamente correr a su lado y apoyarla, pero se contuvo, de pie en la sombra, con los puños apretados. Se prometió en silencio que arreglaría las cosas, costara lo que costara. Sin importar cuántas veces Evelyn rechazara su ayuda, David se mantuvo paciente, siempre cerca, como un guardián invisible. Una noche tormentosa, Evelyn sintió que algo andaba mal. Dolores intensos y agudos le retorcieron el abdomen, llenándola de pánico. Sus manos temblorosas se aferraron con fuerza al borde de la mesa, con el sudor latiendo en su frente. Se desplomó en el suelo, abrumada por el dolor y la desesperación. Se mordió el labio, intentando alcanzar su teléfono para llamar a una ambulancia, pero sus manos estaban demasiado débiles. En su estado semiconsciente, Evelyn murmuró el nombre de su madre. El miedo la envolvió, pensando que tal vez no sobreviviría, que sus hijos tal vez nunca tendrían la oportunidad de nacer. David, como si presintiera que algo andaba mal, corrió a su casa en cuanto su asistente le informó que no había contestado el teléfono en toda la tarde. Cuando derribó la puerta y entró, la visión que tenía ante él le heló la sangre. Evelyn yacía inmóvil en el suelo, agarrándose el vientre, con los ojos cerrados y los labios pálidos. Evelyn, gritó, corriendo a su lado y abrazándola con voz temblorosa. Por primera vez en su vida, David sintió un miedo inmenso. Su frialdad y orgullo habituales se desmoronaron al ver a la mujer que amaba luchando por su vida en sus brazos. La llevó de inmediato al hospital, apretándole la mano con fuerza durante todo el trayecto, susurrándole palabras de consuelo, aunque sabía que no podía oírlo. En el hospital, Evelyn fue trasladada de urgencia. David estaba sentado afuera, con las manos aferradas a los reposabrazos de la silla, con el corazón ardiendo de ansiedad. Nunca se había sentido tan impotente. El peso de sus errores pasados lo oprimía, atormentándolo a cada segundo. Horas después, el médico salió con expresión seria. Su estado es bastante crítico. Haremos todo lo posible, pero necesita reposo absoluto. Cualquier estrés adicional podría ser extremadamente peligroso tanto para la madre como para el niño. David no se separó de ella ni un instante. Se sentó junto a la cama de hospital de Evelyn, sosteniendo su frágil mano, con los ojos rojos de preocupación. Cuando Evelyn finalmente abrió los ojos, la confusión y el cansancio nublaron su mirada. Al ver a David, instintivamente intentó apartar la mano, pero el dolor la restringió. ¿Qué haces aquí?, preguntó débilmente, con la voz aún llena de resentimiento. David le apretó la mano con más fuerza, sus ojos reflejaban dolor, arrepentimiento y un profundo amor. Evelyn, por favor, no me alejes más. Lo miró con una mirada contradictoria, pero el dolor en el estómago le impidió seguir discutiendo.
En ese momento de vulnerabilidad, cuando pensó que no sobreviviría, Evelyn bajó la guardia. Miró directamente a David a los ojos, con lágrimas corriendo por su rostro. «Son tus hijos», susurró cada palabra como una daga atravesándole el corazón. «Si no lo logro, por favor, cuida de nuestros bebés». David se quedó paralizado. Sus palabras lo golpearon como un puñal en el corazón. «Evelyn», dijo con voz entrecortada, apretándole la mano con más fuerza. «No digas eso. Vas a estar bien». Evelyn negó con la cabeza débilmente, ofreciendo una sonrisa débil pero dolorosa. «Me he esforzado tanto por protegerlos, pero tengo miedo de no estar aquí para ellos». David hundió la cara en su mano, con la voz temblorosa por la emoción. «Te lo juro, Evelyn, haré todo lo posible para protegerte a ti y a nuestros hijos. Solo dame una oportunidad». Evelyn cerró los ojos y una lágrima resbaló por su mejilla. Afuera de la ventana del hospital, la lluvia por fin había parado. Las farolas proyectaban una suave luz sobre el rostro de David, lleno de remordimiento y determinación. Sabía que si tuviera otra oportunidad, no dejaría que Evelyn volviera a enfrentarse sola a nada. Querido lector, ¿sigues esta historia? ¿Te conmovió? Deja un comentario abajo. En ese momento crucial, David comprendió que su amor por Evelyn había superado el odio y el orgullo. Estaba decidido a empezar de nuevo, no como un hombre vengativo, sino como alguien que la amaba de verdad. ¿Pero le daría a Evelyn una oportunidad? ¿Podrían sanar sus heridas? Y, lo más importante, ¿podría volver a confiar en él? La cirugía comenzó en un ambiente de intensa tensión que invadió a todo el hospital. Evelyn fue trasladada al quirófano en estado crítico, con el corazón debilitándose y sus signos vitales deteriorándose. Afuera, David permanecía paralizado, con las manos apretadas con tanta fuerza que palidecieron, sin apartar la mirada de la puerta cerrada. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad. David nunca había experimentado el miedo con tanta intensidad. Un hombre que antes no temía a nada en el mundo de los negocios ahora tenía dificultades para respirar, aterrorizado por perder lo único que realmente le importaba. Rezó, algo que nunca antes había hecho, implorando a la fuerza superior que mantuviera a Evelyn y a su bebé a salvo. Cuando la luz del quirófano finalmente se apagó y la puerta se abrió, el doctor salió con expresión tranquila pero agotada. David se apresuró a acercarse, con la voz ronca por la ansiedad. ¿Cómo está? ¿Evelyn y mis hijos? El doctor se quitó la mascarilla y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. La cirugía fue un éxito, la madre y las bebés están a salvo. Evelyn necesitará tiempo para recuperarse, pero sus dos hijas están sanas. David sintió que todo su cuerpo se desplomaba de alivio. Exhaló profundamente, con los ojos enrojecidos, apoyado en la pared como si el mundo entero acabara de regresar a él. Permaneció en silencio junto a la ventana de la sala de recuperación, observando a Evelyn, pálida pero tranquila en la cama del hospital. Junto a ella, dos pequeñas cunas albergaban a sus angelitos dormidos. David permaneció allí un buen rato, con la mirada fija en la imagen de los tres. La preocupación que lo consumía fue reemplazada gradualmente por una inmensa alegría, una emoción que nunca antes había experimentado. Cuando por fin le permitieron entrar en la habitación, David caminó hacia la cama del hospital, con las piernas temblando de emoción. Evelyn aún estaba débil, pero al verlo entrar, le ofreció una leve sonrisa, con una mirada dulce pero cautelosa. David no dijo nada. Se inclinó y le dio un beso tembloroso en la frente. «Gracias. Gracias por no dejarme solo», dijo con voz entrecortada, con la voz cargada de emoción. Evelyn le dedicó una débil sonrisa y susurró: «Te lo dije, son tus hijos». David se quedó paralizado, mirándola fijamente antes de volver la vista hacia las dos diminutas figuras que dormían plácidamente. Con manos temblorosas, levantó con cuidado a uno de los bebés de la cuna. Era tan pequeño, su suave piel irradiaba calidez, y su delicado aroma le llenó el corazón de una emoción indescriptible. Las lágrimas rodaban por el rostro de David mientras contemplaba la preciosa vida en sus brazos. Los deditos de la bebé se enroscaron alrededor de los suyos, creando un lazo inquebrantable. «Hola, mi pequeña», susurró con la voz ronca de amor. Mientras sostenía a la bebé, sus ojos no se apartaban de su carita. Evelyn lo observaba con una emoción indescriptible que la embargaba. Alguna vez le había guardado rencor,
alguna vez pensó en dejarlo para siempre. Pero en ese momento, al ver a David llorar de felicidad, su corazón se ablandó. David se volvió hacia Evelyn, con los ojos llenos de sinceridad. Lamento todo el dolor que te he causado. No te merezco, pero haré todo lo posible para que todo salga bien para ti y nuestros hijos. Evelyn negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro exhausto. Dejemos atrás el pasado, David, por los niños, por nuestro futuro. David le apretó la mano con fuerza, con el corazón rebosante de alegría. Por primera vez en su vida, comprendió lo que significaba tener una familia de verdad. La pequeña habitación del hospital se llenó de calidez y luz, un nuevo comienzo sin odio ni dolor, solo amor genuino y esperanza en el futuro. David se inclinó y le dio un tierno beso en la frente a Evelyn antes de mirar a sus dos angelitos. Te prometo, Evelyn, que nunca más te dejaré sufrir. Evelyn sonrió suavemente, entrelazando sus dedos con los de él, sintiendo la calidez y la sinceridad en las que ahora creía de verdad. Afuera de la ventana del hospital, los primeros rayos del amanecer comenzaban a asomar, iluminando un nuevo comienzo lleno de amor y esperanza. Al caer la tarde, los tonos dorados del atardecer bañaban la pequeña casa donde vivían Evelyn y sus dos hijos. Ella mecía suavemente a los gemelos para que se durmieran, con los ojos llenos de un tierno amor que solo una madre podía poseer. David permaneció en silencio en la puerta, observando la escena ante él, con el corazón abrumado por una emoción indescriptible. En el pasado, había pensado en arruinarle la vida, pero ahora solo quería protegerla a ella y a sus hijos por el resto de sus días. Tras meses de dolor y redención, David supo que ya no era el hombre que había sido. Esa noche, después de que los bebés se durmieran plácidamente, David se acercó a Evelyn, sus profundos ojos azules reflejaban pura sinceridad. Dudó un momento antes de sacar una cajita de su bolsillo. Evelyn se quedó paralizada, mirándolo conmocionada. Evelyn, comenzó con voz profunda y firme, pero con un temblor perceptible. Una vez te propuse matrimonio por odio, por egoísmo, para vengarme de tu madre, pero hoy me presento ante ti con un corazón completamente diferente. Te amo, Evelyn. Por favor, dame la oportunidad de amarte plenamente, de formar una verdadera familia juntos. Evelyn lo miró a los ojos, sin ver ya la fría intuición que una vez lo definió. En cambio, había calidez, una sincera vulnerabilidad que la conmovió profundamente. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin poder contenerlas. David, susurró, abrumada por un torrente de emociones. Los dolorosos recuerdos del pasado aún persistían, pero también los momentos en que él la cuidó sin vacilar, las noches en vela que pasó junto a sus bebés, la forma en que miraba a sus hijas con un amor tan profundo que le derritió el corazón. David se arrodilló lentamente, apretándole la mano con fuerza, con la mirada llena de pura devoción. No necesito que respondas ahora, pero quiero que sepas que estaré aquí, esperándote, hasta que creas que mi amor por ti es real. Evelyn miró al hombre que tenía delante, el hombre que una vez estuvo lleno de venganza y amargura, que ahora pedía humildemente una oportunidad con toda la sinceridad de su corazón. Se quedó sin palabras. Tras esa sincera propuesta, David mantuvo la paciencia y nunca presionó a Evelyn para que le diera una respuesta inmediata. Comprendió que necesitaba tiempo para volver a confiar en él. Día a día, David demostraba su amor con los gestos más pequeños. Recogía a Evelyn del trabajo, cuidaba de sus hijas y compartía momentos de paz con ella. Ya no era el director ejecutivo despiadado, sino un padre dedicado y un hombre que amaba a su familia por encima de todo. Poco a poco, Evelyn empezó a sentir el cambio genuino en él. No era por obligación ni por culpa. Era el amor puro y desinteresado que David sentía por ella y sus hijos. Una noche, mientras David mecía suavemente a sus hijas para que se durmieran, sus ojos se llenaron de una suave ternura que Evelyn nunca había visto. De pie junto a la puerta, lo observó en silencio, sintiendo una paz desconocida pero reconfortante que la invadía. Se acercó y le puso una mano suave en el hombro, con voz suave pero firme. Estoy de acuerdo. Empecemos de nuevo. Por ti, por mí y por nuestros hijos. David se quedó paralizado, incapaz de creer lo que acababa de oír. Se giró para mirarla, con los ojos llenos de emoción, como si temiera que fuera solo un sueño fugaz. Evelyn, ¿estás segura? Evelyn asintió, con los labios curvados en una suave sonrisa. He visto tu sinceridad, David. Creo que podemos reconstruir,
siempre y cuando aprecies de verdad a esta familia. David ya no pudo contenerse. La abrazó con fuerza, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Por primera vez en su vida, comprendió el verdadero significado de la felicidad. La vida después de eso se volvió más radiante que nunca. David ya no era el hombre consumido por el trabajo y la venganza. Se había transformado en un padre devoto y un esposo amoroso que amaba a su familia por encima de todo. Cada mañana, se levantaba temprano para preparar el desayuno para Evelyn y sus 2 hijas. La alegre risa que llenaba su pequeño hogar cada día le brindó a David una calidez que nunca antes había conocido. Evelyn también sintió por fin la verdadera felicidad que tanto anhelaba. Ya no tenía que luchar sola, porque ahora tenía a David a su lado. Juntos, construyeron un hogar feliz, un lugar donde el dolor ya no existía, solo amor y confianza. Una tarde cálida, Evelyn estaba sentada junto a la ventana, con sus hijas en brazos, observando a David afanándose en la cocina, preparando la cena. Una suave sonrisa adornó sus labios y su corazón se llenó de gratitud. Se giró hacia él, con los ojos brillantes de emoción. Gracias, David, por amarme a mí y a nuestros hijos con todo el corazón. David se acercó y besó suavemente su frente y a sus hijas, su voz profunda y llena de seguridad. Gracias, Evelyn, por darme la oportunidad de amarte de nuevo. Y así finalmente formaron una familia completa, un hogar construido sobre el amor, el perdón y la comprensión. El amor puede vencer cualquier odio cuando las personas tienen suficiente compasión y sinceridad. Evelyn y David demostraron que, por muy doloroso que sea el pasado, el amor verdadero tiene el poder de sanarlo todo si uno se atreve a abrir su corazón. Gracias por seguir nuestra historia. ¿Te conmovió? Deja un comentario abajo. Si te gustó la historia no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal.